Temas en el Evangelio de Juan. Este es el título de nuestro nuevo folleto para que estudiemos en este cuarto trimestre del año 2024. Como introducción general podríamos preguntarnos por qué en el Nuevo Testamento hay 4 evangelios que relatan la vida, los hechos y la misión de Jesucristo. Esto es lo que se llama la cuádruple narración evangélica. El Espíritu Santo ha suministrado 4 relatos que dependen en cierta medida uno del otro, que tratan acerca de la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Estos 4 relatos no son idénticos. Cada uno destaca algunos aspectos de la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Cada uno hace una contribución original al conjunto del relato. Cada uno fue escrito con un propósito específico y el relato a veces es cronológico y otras es temático. Mateo, Marcos y Lucas han escrito evangelios que son llamados sinópticos y Juan ha quedado fuera de esta clasificación. Cada uno de los evangelios contribuye en algo particular al relato y por ello es necesario conocer las características peculiares de cada evangelio, lo cual los hace más entendibles y más significativos. Entonces, en este trimestre vamos a estudiar el Evangelio de Juan. Juan, el último de los evangelios, encontramos en él que el tema de estudio de este trimestre es casi enteramente diferente en su alcance y contenido de los evangelios sinópticos. Juan fue testigo ocular de la vida y del ministerio de Jesús. Fue testigo ocular y menciona solo 48 de los 179 sucesos en la vida de Jesús. Pero de esos 48, 31 son exclusivos de Juan. Si no fuera por el relato de Juan, casi no tendríamos información del primer año de ministerio de Jesús dedicado principalmente a Judea. Además, Juan parece seguir una secuencia cronológica estricta, desde el principio hasta el fin. Escogió los hechos cruciales y dominantes de Cristo en su ministerio. Los discursos de Jesús relatados por Juan tienen que ver más bien que nada con la naturaleza de Jesús como el Hijo de Dios encarnado y con el propósito de su misión terrenal. Juan no es un informador de sermones como es Mateo, o un biógrafo como es Marcos, o un historiador como lo es Lucas, sino sobre todo es un teólogo cuya visión inspirada lo indujo a presentar a Jesús como el Hijo de Dios encarnado. Desde muy antiguo, la tradición cristiana ha señalado a Juan como el amado, el discípulo a quien amaba Jesús. La llama de la lealtad personal y la ardiente dedicación a su maestro parecía arder más pura y brillante en su corazón que en el de sus compañeros. Por ello estaba en las mejores condiciones para presentar en su evangelio las sublimes verdades acerca de Cristo. Cuando Juan y su hermano Jacobo se acercaron por primera vez a Cristo, eran orgullosos, seguros de sí mismos, ambiciosos de honores, iracundos, se ofendían fácilmente y eran vengativos. Eran graves defectos, pero por debajo de esa apariencia desalentadora, Jesús discernió un corazón ardiente, sincero y amante. Fue, al comienzo, un alumno lerdo, pero en quien el maestro vio un apóstol dinámico.
Cuando Juan tomó sobre sí el yugo de Cristo, se transformaron su carácter y toda su vida. Le abrió el corazón a Jesús y, como siempre estaba al lado de su maestro, llegó a reflejar más de la pura luz del sol de justicia. El hogar de la infancia de Juan era Betsaida, una aldea de pescadores en la orilla norte del mar de Galilea. Su padre parece haber sido un hombre de bastantes recursos y cierta posición social, y su madre se unió al grupo de mujeres piadosas que sostenían las necesidades de Jesús y de los discípulos en sus viajes por Galilea y otras partes de Palestina. El Evangelio de Juan fue escrito hacia fines del siglo I. La pureza de la iglesia cristiana estaba, amenazada por varias causas. En primer lugar, la decadencia de la piedad. En segundo lugar, la herejía, sobre todo el gnosticismo, que negaba la realidad de la encarnación y fomentaba el libertinaje. Y el tercero era la persecución. Habían transcurrido ya unos 30 años desde que se escribieron los evangelios sinópticos. Juan ya era un anciano y el único sobreviviente de los 12. Hechos de los Apóstoles, página 432. Cuando escribió su evangelio para presentar un cuadro vívido del Salvador, a fin de fortalecer la fe en la realidad de las grandes verdades del Evangelio, tales como la encarnación de Jesús, su verdadera divinidad y su verdadera humanidad, su vida perfecta, su muerte expiatoria, su gloriosa resurrección y su prometido retorno. En este trimestre el título es Temas en el Evangelio de Juan, y sus autores, Edward Zinke, es director asociado del Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General, que tiene 3 doctorados honoris causa de universidades adventistas, y Thomas Sheffer, doctor en Teología y Salud Pública, investigador y profesor de Nuevo Testamento en el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día de la Universidad Andrews. Declaran en la introducción del folleto que estudiaremos el Evangelio de Juan como si se tratara de una obra maestra de arte delicadamente elaborada, dándole importancia especial al contexto inmediato y al contexto general de la Biblia. Juan deseaba que todos los demás abrieran de par en par sus corazones a Cristo y creyeran en Él como el verdadero Mesías, el divino Hijo de Dios. Por eso inicia su Evangelio con el primer milagro en el que Jesús convierte el agua en vino en Caná. Podríamos preguntarnos, ¿por qué era tan importante para Jesús hacer milagros? ¿Qué es una señal? ¿Cuál es la diferencia entre señal y milagro? Juan mismo dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 30 y 31. Milagro proviene de la palabra miraculum, que significa un objeto para maravillarse, algo maravilloso, una cosa extraña, algo admirable. Se trata de una intervención sobrenatural en los asuntos humanos que no se puede explicar sobre la base de las leyes naturales conocidas, o algo que no se esperaría
en el transcurso natural de los eventos. Jesús nunca hizo un milagro para beneficio propio o meramente para satisfacer la curiosidad ociosa. Eran evidencias de su mesianismo y de su autoridad divina. Por otro lado, señal, que viene del griego semeion, puede ser definida como marca identificatoria, como un sello impreso o estampado sobre un documento. Animales o esclavos también se identifican como señales de objetos o hechos que servirán para señalar la dirección a seguir, como por ejemplo el arco iris es una señal recordatoria de que no habría otro diluvio. La sangre aplicada a las casas de los hebreos fue la señal que identificaba a las moradas que el ángel de la muerte pasaría por alto. Los pastores pudieron reconocer al niño Jesús por la señal de que estaba envuelto en pañales, acostado en un pesebre. También la palabra señal se usa a menudo como sinónimo de milagro. Por ejemplo, los judíos querían que Jesús hiciera una señal milagrosa como prueba de su divinidad. Ambas palabras nos hablan de una demostración del poder divino de Cristo en este mundo, y las señales se refieren a la autoridad de Cristo, de origen divino, particularmente al someter los poderes de las fuerzas del mal. O sea, en resumen, son eventos que nos hablan del poder de Cristo y de su autoridad sobre las leyes naturales y sobre las potestades del maligno. ¿Por qué Jesús hizo tantos milagros? Primero, para satisfacer ciertas necesidades humanas que siempre incluían una dimensión espiritual de perdón y restauración. Segundo, Jesús nunca realizó milagros para satisfacer la curiosidad humana, sino para ayudar a los necesitados. Esto incluye milagros realizados en favor suyo, que nunca hizo. Tercero, los milagros de Cristo sirvieron para dar claras pruebas de la veracidad de su mensaje divino y de su misión en favor de la humanidad perdida. Y cuarto, sus milagros sirvieron como cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca de él como Mesías. Bien, veamos ahora la lección número 1, que se llama Señales que indican el camino. El versículo de memoria dice: también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Juan 20, 30 y 31. Aquí se revela claramente el objetivo de Juan al escribir su evangelio, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y creyendo tengan vida por medio de él. Vamos a examinar el milagro de la conversión del agua en vino en una boda, la curación de un hijo enfermo y la curación del paralítico de Betesda. Primero, las bodas de Caná. Juan 2, del 1 al 11. Esto sucedió el segundo día, aunque se dice en el versículo 1, el tercer día, lo cual es un medio, digamos, un modismo común en hebreo y en el griego, que significa el segundo día, después del encuentro de Jesús con Felipe y Natanael, algunos de los primeros discípulos. Jesús y sus discípulos estaban en Betábara, una aldea cercana a uno de los muchos vados usados para cruzar el río Jordán. Salieron
Entonces, de Betábara, Jesús y sus primeros discípulos y viajaron el resto de ese día, todo el día siguiente y esa parte del tercer día, una distancia de unos 105 kilómetros. Esto sucedió unos 2 meses después que Jesús cerró su taller de Nazaret y salió de esa ciudad. Debía celebrarse un casamiento en Caná, un pequeño pueblo no lejano de Nazaret. Las partes contrayentes eran parientes de José y María, y Jesús, teniendo conocimiento de esa reunión familiar, fue a Caná y con sus discípulos fue invitado a la fiesta. En ese tiempo las bodas se realizaban en el hogar del novio y continuaban durante varios días. Natanael mismo era de Caná, como dice Juan 21:2. Allí Jesús encontró a su madre María, sin duda para entonces viuda, ya que José, su esposo, ya había muerto. Jesús no se encontró en la boda por casualidad. Había sabido de la boda e indudablemente volvió a Galilea a fin de estar presente, y lo hizo con sus jóvenes discípulos Juan, Andrés, Felipe y Natanael. Así anunció que había comenzado su obra como maestro. Ahora, ¿por qué Jesús escogió una boda campesina en una pequeña aldea en vez de realizar, por ejemplo, una espectacular resurrección ante una gran multitud de dirigentes y dignatarios judíos? En primer lugar, porque le gustaba alcanzar a la gente en donde ella estaba, en sus ocupaciones diarias, y manifestaba interés en sus asuntos seculares. Además, deseaba participar en sus actos de comunión social, como era esta boda. También podríamos preguntarnos por qué el primer milagro de Jesús ocurrió en el contexto del matrimonio, institución de origen divino desde el Edén. Indudablemente lo hizo porque reconocía y deseaba realzar la importancia del matrimonio en todos los aspectos de la existencia humana. El diablo, que no ignora lo crucial que es el matrimonio, según Dios lo instituyó para la felicidad humana y las generaciones futuras, se ha esforzado siempre, y sobre todo en este tiempo actual, en provocar la disfunción y la confusión en el hogar. Ha atacado el matrimonio como institución con todas sus fuerzas, de tal manera que en este tiempo el matrimonio es una institución en extinción, con todo el dolor, la frustración y la destrucción que provoca en la familia y en los descendientes. A través del milagro de Caná, Jesús destacó, sin duda, la importancia crucial del matrimonio y lo bendijo con su presencia. Él debe ser el centro de toda boda para garantizar el éxito matrimonial. Cuando ocupa el primer lugar en nuestra vida, hace que su amor se extienda hacia nuestros cónyuges. Su amor se extiende también hacia nuestros hijos. Por tanto, este milagro, que quizá pasó desapercibido para los dirigentes nacionales, es muy aplicable a nuestra cultura postmoderna y debería animar a todos
a volver al modelo original de la unión matrimonial y además invitar a aquel que puede bendecir todos los aspectos del noviazgo y del matrimonio para que resulten de la mayor bendición para la humanidad y glorifiquen su nombre. Tercero, habiendo ayudado en los preparativos de la fiesta, María se sintió responsable de que se supliera la falta de vino y procuró evitar la situación embarazosa que se provocaría. Así fue que ella, con toda confianza, recurrió a Jesús con el problema. María indudablemente esperaba que Jesús realizara un milagro o que remediara la falta de alguna otra manera. La respuesta de Jesús parece un poco áspera a primera vista. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Juan 2:4. Analizando las palabras de Jesús, podemos entender mejor esta respuesta. ¿Qué tienes conmigo? Esta expresión es un semitismo bastante frecuente en el Antiguo Testamento, que implica que aquel a quien se le dirige esta expresión ha traspuesto los límites que le corresponden. Durante toda su infancia y juventud, Jesús había respetado la autoridad de su madre, pero ahora no actuaba más en forma privada, y María no comprendió plenamente que su autoridad sobre Jesús estaba limitada al no tratarse del círculo del hogar. Quizá creyó que tenía por lo menos algún derecho a dirigirlo en su misión. Por eso Cristo, con estas corteses pero claras palabras, procuró hacerle bien patente la distinción entre su relación con ella como hijo del hombre y como el Hijo de Dios. Durante 30 años había sido para ella un hijo amante y obediente, y su amor no había cambiado, pero ahora debía atender la obra de su Padre. Como Hijo del Altísimo y Salvador del mundo, ningún vínculo terrenal debía impedirle cumplir su misión ni influir en su conducta. Los derechos de Dios superan aún el parentesco humano. La única esperanza de redención para nuestra especie caída está en Cristo. María podía hallar salvación solamente mediante el Cordero de Dios. Su relación con Jesús no la colocaba en una relación espiritual con Él diferente de la de cualquier otra alma humana. Al decir a María que su hora no había llegado todavía, Jesús contestaba el pensamiento que ella no había expresado, o sea, la expectativa que acariciaba en común con su pueblo. ¿Cuál era esa expectativa? Esperaba que se revelase como el Mesías y asumiera el trono de Israel. Pero el tiempo no había llegado. Jesús había aceptado la suerte de la humanidad no como rey, sino como varón de dolores, familiarizado con el pesar. Deseado de todas las gentes, páginas 120 y 121. Sin embargo, aunque María no tenía una concepción correcta de la misión de Cristo, confiaba implícitamente en Él, y Jesús respondió a esta confianza. El primer milagro fue realizado entonces para
honrar la confianza de María y fortalecer la fe de los discípulos. Sin sentirse desconcertada por la respuesta de Jesús, María, dirigiéndose a los que servían a la mesa, les dijo: «Haced lo que os dijere». Es evidente que los siervos recurrieron a María como quien tenía la responsabilidad de que hubiera más vino, pues aún el maestresala todavía no sabía que faltaba. Al lado de la puerta había 6 grandes tinajas de piedra que contenían agua para la purificación, es decir, para el lavado ceremonial de las manos antes y después de las comidas. Cada tinaja había contenido por lo menos 44 litros, por lo cual en total la capacidad de ellas era de 264 litros. Jesús les indicó a los siervos que llenaran las tinajas con agua pura. Luego llevaron una muestra de esa agua al maestresala, quien ignoraba que había faltado el vino y también ignoraba lo que había hecho Jesús con las tinajas de agua. Al probar el vino que le llevaban los criados, que era el agua que se había transformado en vino, éste lo encontró mejor que cualquier vino que hubiese bebido antes y muy diferente del que se sirviera al principio de la fiesta. Este era jugo puro de uva, como dice Deseado de toda la gente 123, lo que Isaías llamaba mosto en un racimo. Parece que el agua en las tinajas continuó siendo agua mientras estuvo en estos recipientes, pero se convirtió en vino mientras lo sacaban para servirlo. Los invitados también apreciaron la calidad del vino y preguntaron acerca de su origen. El mundo da un vino que agrada a los ojos y fascina a los sentidos, pero se trueca en amargura la alegría, en lobreguez. Jesús da gracia sobre gracia. No puede agotarse la provisión. El don de Cristo en el festín de bodas fue un símbolo. El agua representaba el bautismo en su muerte. El vino, el derramamiento de su sangre por los pecados del mundo. El agua con que llenaron las tinajas fue traída por manos humanas, pero solo la palabra de Cristo podía impartirle la virtud de dar vida. En el primer banquete al cual asistió con sus discípulos, Jesús les dio la copa que simbolizaba su obra en favor de su salvación. En la última cena se la volvió a dar en la institución de aquel rito sagrado por el cual su muerte sería conmemorada hasta que viniera. Los discípulos, por este milagro, fueron fortalecidos contra la incredulidad y antipatía de los dirigentes judíos y les brindó su primera oportunidad de testificar de la fe recién recibida. Honró la confianza de María y de una manera práctica expresó la simpatía y el interés de Jesús en la felicidad humana. Veamos ahora la segunda señal en Galilea, que está en Juan 4, 46 al 54. Jesús regresa a Galilea, donde se sentía entre amigos que ya habían sido testigos del poder divino que obraba mediante él. En Capernaum vivía un oficial del rey Herodes Antipas, que era judío, probablemente herodiano. Cuando este funcionario
oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él con un urgente pedido de curación, que descendiese a Capernaum, ya que Caná estaba en una zona montañosa de Galilea, mientras Capernaum, a orillas del mar de Galilea, era un llano a 208 metros bajo el nivel del Mediterráneo, para que sanase a su hijo que estaba a punto de morir. El padre estaba dispuesto a aceptar a Jesús como el Mesías, siempre que accediera a sus pedidos, pensando que Jesús estaría dispuesto a condescender a fin de ganar a un oficial como seguidor suyo. Pero Jesús detectó la falta de sinceridad por el modo de hablar y el comportamiento del noble y comprendió que su fe era imperfecta. En realidad tenía algo de fe, pero tenía el plan de creer si podía primero ver. O sea, su lema era ver para creer. Jesús le pidió que creyera antes de que viera. Y de esa manera fue que Jesús demoró la respuesta al pedido del funcionario porque éste no estaba listo para recibir lo que había venido a pedir. En su condición mental no merecía recibir nada del Señor, como dice Santiago 1, 5 al 7. Y Jesús no podía hacer nada hasta que él no comprendiera su gran necesidad y estuviera dispuesto a ser movido por una fe confiada e incondicional. Jesús no le negó ni le concedió su pedido, sino que le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis, o nunca jamás creeréis. La doble negación da más énfasis, nunca jamás, a su respuesta. En contraposición con la gente de Samaria, que lo había recibido con fe sencilla, Jesús sentía dolor porque sus propios compatriotas de Galilea eran tan lentos para creer. Entonces el noble le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. La palabra Señor, en griego kurios, era una expresión de respeto a un superior. El padre comprendió que Jesús le leía el corazón y se dio cuenta que sus motivos eran egoístas. Comprendió que su única esperanza de que se salvara su hijo estaba en que su fe fuera implícita e incondicional, sin vacilaciones. Entonces renunció a su orgullo descreído y falso. Pero no fue necesario que Jesús descendiera a Capernaum para que se obrara el milagro. Una vez que el padre cambió su mentalidad y su actitud, Jesús le dijo sencillamente: ve, tu hijo vive. ¿Por qué Jesús no fue personalmente e hizo el milagro ante sus ojos? Para que el funcionario descendiera sin la seguridad de que había sido concedida su petición. Así que su fe fue puesta a prueba. Debía aceptar la dádiva por fe. Debía actuar por fe, volver creyendo que había recibido lo que había venido a pedir. El noble creyó, aunque su intención había sido ver antes de creer. Cambió y procedió por fe, y la paz y el gozo llenaron su corazón. Y la prueba de esto está en que no se apresuró para llegar. Recorrió esos 25 kilómetros entre Caná, en la zona montañosa de Galilea,
a Capernaum, donde él vivía, a 208 metros bajo el nivel del mar, unos 450 metros más abajo. El viaje normalmente le habría llevado 4 a 5 horas y con facilidad podría haber sido hecho esa misma tarde. Aunque el padre habría estado ansioso por la vida de su hijo, su nueva fe le hizo comprender la realidad de la dádiva preciosa que había recibido. Entonces recorrió el camino no apresuradamente, sino con normalidad. Sus siervos salieron a recibirle a la mañana siguiente, cuando todavía estaba a una cierta distancia de su hogar, y le dijeron: «Tu hijo vive», como un eco de las palabras de Jesús, que Jesús había pronunciado el día anterior. El funcionario preguntó a qué hora comenzó a estar mejor, y le dijeron como a las 7, o sea, a las 13 horas en la tarde anterior del día anterior. Y entonces el padre reconoció que era la misma hora en que Cristo le dijo: «Ve, tu hijo vive». Entonces creyó, y con él toda su casa, es decir, en un sentido absoluto, aceptó a Jesús como Mesías, se hizo cristiano. Toda la familia creyó y se preparó el camino para Jesús, cuando unos 6 meses más tarde hizo de Capernaum el centro de su ministerio en Galilea, como dice Lucas 4:31. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo en Caná, y esto explica la tremenda aceptación que recibió en toda Galilea, donde predicó y sanó a enfermos y sacó demonios de los endemoniados. Prácticamente toda la ciudad se llegó a donde él estaba. Marcos 1, 28 al 34. Bien, el tercer milagro del estanque de Betesda, Juan 5, 1 al 9, era la fiesta de la Pascua, según la mayoría de los estudiosos, que era identificada como la principal fiesta de los judíos, a la cual la mayor parte de los judíos asistía a Jerusalén. Era la Pascua del año 29, y esta fiesta y el milagro en el estanque de Betesda marcan el fin del ministerio de Jesús en Judea, un año después de la primera purificación del templo. Y en la puerta de las ovejas, cerca de ella, hay un estanque que estaba rodeado de por lo menos 5 pórticos. Este estanque era llamado de Betesda o Besaté, que quiere decir casa de misericordia o casa de derramamiento, en relación al agua del estanque. Había una creencia popular o tradición que afirmaba que un ángel causaba el movimiento de las aguas y que el primero que entrara en él, después que éstas se agitaban, sanaba de cualquier enfermedad que tuviese. Por ello, centenares de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos yacían en los pórticos, esperando el movimiento de las aguas. La agitación del agua, que era real y se puede explicar por un fenómeno natural debido a que las fuentes que alimentaban al estanque, que eran intermitentes, es decir, que vertían agua en gran cantidad por momentos y luego cesaba. La presión del agua podría fácilmente agitar la calma del estanque. Los más fuertes de los que estaban allí esperando la sanidad atropellaban a los más débiles en su ansiedad por llegar al agua cuando se agitaba, y más de uno moría en vez de encontrar la salud. Andando solo,
en aparente meditación y oración, Jesús llegó al estanque. Vio a los pobres dolientes esperando lo que suponían que era su única oportunidad de sanar. Anhelaba ejercer su poder para devolver la salud a todos los que sufrían, a todos los que estaban allí en los 5 pórticos. Pero era sábado. Multitudes iban al templo para adorar y sabía que si él realizaba un acto de curación colectiva y masiva, excitaría de tal manera el prejuicio de los judíos que abreviaría su obra. Vio entonces un caso extremo de sufrimiento. Un hombre que hacía 38 años estaba paralizado y no solo eso, estaba solo, sin amigos, sin esperanza y tullido por la parálisis. Su debilidad era tal que no podía contender con éxito con la muchedumbre egoísta y arrolladora. Sabía que su enfermedad era en gran parte el resultado de sus propios pecados y considerado por todos como un castigo de Dios. Se sentía privado de la misericordia de Dios. Jesús se acercó a él e inclinándose le dijo: ¿Quieres ser sano? Jesús no lo acusó por llevar una vida de pecados y descuido que le había causado esos largos 38 años de dolor y sufrimiento. ¿Para qué añadir más culpa y más sufrimiento? Jesús no le preguntó al hombre si creía o no en él, sino que solo le dijo: ¿Quieres ser sano? Una pregunta retórica, pues era evidente que quería librarse de su enfermedad, pero sirvió para llamar su atención hacia Jesús. La patética respuesta del paralítico fue: no tengo a nadie que me acerque al agua cuando ésta se agita. Hasta aquí su esperanza de curación todavía radicaba en el estanque, que se suponía que era milagroso. No conocía a Jesús, ni se le había ocurrido que él podría salvarlo por otros medios. Jesús no le pide que ejerza fe en él, simplemente le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y el enfermo no cuestiona la aparente absurda orden, dado su estado. Solo se aferra a esas palabras. En cada nervio y en cada músculo pulsa ahora una nueva vida y se transmite a sus miembros inválidos. Sin la menor duda, dedica su voluntad a obedecer la orden de Cristo y todos sus músculos responden a su voluntad. De un salto se pone de pie y encuentra que es un hombre activo de nuevo. El hombre podría haber dudado, cuestionado y desechado la orden de Jesús, pero se aferró a sus palabras como a un madero de salvación y al obrar así recibió fuerza. El paralítico sanado se agachó para recoger su cama, que era solo una estera y una manta, y al enderezarse de nuevo, lleno de felicidad, miró a su alrededor en busca de su libertador, pero Jesús ya se había perdido entre la multitud. Nosotros también, independientemente de nuestras falencias y desafíos físicos y espirituales, necesitamos mirar a Jesús y vivir. No esperen hasta sentir que son sanos. Crean en su palabra y se cumplirá. Cualquiera que sea la mala práctica, la pasión dominante que hayan llegado a esclavizar el alma y el cuerpo por haber cedido largo tiempo a ella,
Cristo puede y anhela librarlos. Deseado de todas las gentes, página 173. Los fariseos estaban en contra de Jesús desde el principio, simplemente porque él no armonizaba con el molde religioso de ellos, ni se adhería al rigor y las minucias de sus rituales y tradiciones. Así ignoraron a propósito las cuestiones más importantes de la salvación. Ante el milagro de la recuperación del hombre, que durante décadas no había podido caminar, el que Jesús acababa de curar en Betesda, los líderes pasaron por alto cruelmente la causa obvia del júbilo de este hombre. En lugar de ello, su gran preocupación era la observancia adecuada del sábado, según sus tradiciones, y le cuestionaron duramente que llevara su camilla en el día sábado, como Jesús le había ordenado. Sabían perfectamente que nadie sino Jesús podía haber realizado el milagro, pero buscaban una acusación válida contra él. Jesús tenía un propósito con este milagro y era el de demostrar la naturaleza de la verdadera observancia del sábado mediante un acto llamativo y poner de manifiesto la falsedad de las restricciones tradicionales farisaicas. Posteriormente, Jesús encontró al ex paralítico en el templo, en uno de sus atrios, y le dijo algo significativo: no sigas pecando para que no te venga algo peor. Juan 5:14. Esto implicaba dos cosas. Primero, que su vida anterior había sido de pecado. Y segundo, que esos pecados habían sido perdonados y que la curación física estaba en íntima relación con el perdón de esos pecados. No debe entenderse aquí que Jesús enseña que la enfermedad es un castigo divino. Solo es la consecuencia de una vida equivocada. Como consecuencia, Jesús fue perseguido por los fariseos, llevado ante el Sanedrín y acusado de quebrantar el sábado, además de ser blasfemo. Lo censuraron públicamente para socavar la autoridad y la influencia de Cristo sobre la gente. Lanzaron una proclama pública para prevenir a la nación contra él y pusieron espías que lo siguieran para hallar una causa que les permitiera iniciar una acción legal contra él. Querían, lisa y llanamente, quitarle la vida. ¿Cómo podrían estar tan ciegos estos líderes religiosos? La respuesta más probable es que ello se debía a sus corazones corruptos, a su falsa creencia de que el Mesías los liberaría de Roma y a su amor al poder y la falta de consagración a Dios. Todo esto contribuyó a que se rechazaran la verdad que tenían por delante. Y ahora vamos a ver la última parte, que es muy interesante, es las afirmaciones de Jesús. Juan 5, 16 al 18 y 19 al 47. Jesús fue llevado ante el Sanedrín y acusado de haber quebrantado el sábado. Si en ese tiempo los judíos hubieran sido una nación independiente, esta acusación habría servido a sus fines de darle muerte, pero la sujeción a los romanos lo impedía. Los judíos no tenían facultad de infligir la pena capital y las acusaciones presentadas contra Cristo no tendrían peso alguno en un tribunal romano.
Jesús, tanto por sus palabras como por sus obras de misericordia, estaba quebrantando el poder opresivo de las antiguas tradiciones y de los mandamientos de origen humano, y presentaba el amor de Dios en su plenitud inagotable. Veamos ahora con un poquito más de concentración el discurso de Jesús en el Sanedrín. Juan 5, 19 al 47. El pensamiento básico de este discurso de Jesús en el Sanedrín está en el versículo 17. Juan 5, 17. Dios no estaba lejos de sus hijos humanos. Él estaba trabajando activamente en medio de ellos, aún el día sábado. Sus propias obras, como la del milagro en el paralítico del estanque de Betesda, era una obra de Dios. Aunque los judíos no se referían ocasionalmente a Dios como Padre, la afirmación implícita de Jesús de que Dios era su propio Padre era en un sentido especial, y aún más los judíos se daban cuenta de que la relación padre-hijo entre Dios y Jesús era una relación de igualdad. Juan 5, 18. Por esta declaración registrada por Juan en su Evangelio, se muestra que los judíos entendieron claramente que las palabras de Jesús eran una declaración de su igualdad con el Altísimo, y estas palabras las dijo en el Sanedrín, ante todos los dirigentes más altos de la nación, los estudiosos de la palabra, los fariseos, los eruditos, etc. Además, cuando los judíos lo acusaron de pretender ser Dios, o sea, blasfemia, él explicó y amplió esa pretensión y no la disminuyó en forma alguna. Entonces no es que él dijo, no, yo no soy como Dios, no tengo el poder de Dios. No, al contrario, él expresó además que todas sus acciones estaban en completa armonía con la forma en que Dios trata al hombre. En el versículo 20, Jesús asegura que su perfecta comprensión de la voluntad del Padre es tal que Él hará mayores obras aún que los milagros de curación que había estado realizando, y con ello se refiere específicamente a la resurrección de los muertos, que era exclusivamente una prerrogativa divina. Por lo tanto, así Jesús afirmaba su divinidad. Así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Dios el Padre ha dado el juicio a Dios el Hijo, porque al haber asumido la naturaleza humana y muerto por ella, conoce más que nadie el poder de la tentación, y solo Él ha llevado sobre sí los pecados del mundo. Al mismo tiempo, Jesús hace resaltar su sumisión al Padre, porque tiene el propósito de que todos los hombres crean en el Padre y pongan su confianza en Él. En los versículos 24 y 25, Jesús habla de la resurrección, pero no solo de la resurrección futura, del tiempo final, sino de la posible aquí en esta tierra. Se trata de una resurrección espiritual, el cambio de muerte a vida que se produce cuando un hombre nace de nuevo por el bautismo. Otra de sus radicales afirmaciones es que Él tiene vida en sí mismo, Juan 5:26, vida original que no proviene ni deriva de otra. Cristo es la garantía de que el creyente tiene la vida eterna. En el versículo 28 se refiere a la resurrección de los muertos al fin del mundo en forma general. Entre los judíos,
de la época de Cristo había opiniones divididas y controvertidas con respecto a la resurrección, pero Jesús claramente hace una distinción, una resurrección de vida para los que hicieron lo bueno, entendiendo que las obras son un reflejo de la condición espiritual de un hombre, que es el factor determinante de su salvación, y de una resurrección de condenación para los que hicieron lo malo. Jesús llama a 4 testigos para que corroboren su afirmación de que su testimonio acerca de sí mismo es verdadero. Los judíos tenían una afirmación en la Mishnah que decía: nadie puede testificar acerca de sí mismo. Por ello, Jesús recurrió a 4 testimonios diferentes. Primero, el testimonio de Juan el Bautista, versículos 32 al 35. Segundo, el testimonio de sus milagros, versículo 36, el cual los judíos no podían ignorar. Tercero, el testimonio del Padre. Y cuarto, el testimonio de las Escrituras, especialmente los escritos de Moisés. La más alta evidencia de que el proveedor, de que él provenía de Dios, estriba en que su vida revelaba el carácter de Dios. Deseado a todas las gentes, 3:73. Finalmente Jesús declara: gloria de los hombres no recibo, con lo cual quería decir que su obra no dependía de que los dirigentes judíos de sus días lo reconocieran como el Mesías. El propósito de su mensaje y de su ministerio iba más allá de cualquier aprobación humana. Su meta suprema era vencer el reino del mal para la gloria de Dios. No tenéis el amor de Dios en vosotros, es decir, el amor de los hombres para con Dios. Dios amaba a los fariseos, pero con demasiada frecuencia ellos no respondieron a ese amor. Pero si otros vinieran declarando ser el Mesías, los judíos estarían dispuestos a recibirlo, como sucedió con Bar Coquebas, el caudillo insurgente judío que fue aclamado por los judíos como el Mesías durante la Segunda Revolución en los años 132 al 135 después de Cristo, aún por un dirigente judío llamado Akiba. Los contemporáneos de Jesús se juzgaban a sí mismos en base a su propio criterio, en vez de tener en cuenta a Dios y a su carácter como su norma. Versículo 41. Solo hay una verdadera norma para juzgar el carácter de Dios mismo, tal como se revela en su ley. El versículo 45, ya llegando al fin del discurso de Jesús en el Sanedrín, dijo: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Estaban, pues, condenados por su profeta máximo, más que una referencia a un personaje en particular de los escritos de Moisés. Se trata de una alusión a Cristo, en particular los servicios del santuario, las profecías de Jacob en Génesis 49:10, la profecía de Balaam en Números 24:17. Si los judíos hubieran comprendido estos pasajes,
habrían estado preparados para aceptar a Cristo cuando vino. En cambio, veían los preceptos de Moisés como la base de una forma legalista de vida. Por eso fracasaron en reconocer a Jesús como el Mesías y se colocaron bajo la condenación de los mismos escritos por los cuales pensaban que vivían. Terminando ya el discurso de Jesús en el Sanedrín, podemos decir que cuando él dijo gloria de los hombres no recibo, estaba diciendo que no deseaba la influencia ni la sanción del Sanedrín. Estaba investido con el honor y la autoridad del cielo. Si lo hubiese deseado, los ángeles habrían venido ahí mismo en el Sanedrín a rendirle homenaje. El Padre habría testificado de nuevo acerca de su divinidad. He venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a aquel recibiréis. A pesar de todo lo dicho, los miembros del Sanedrín estaban determinados y resueltos a quitarle la vida. Y esto fue en el primer año del ministerio de Jesús. Enviaron mensajeros a todo el país para amonestar a la gente contra Jesús como impostor. Mandaron espías que lo vigilasen e informasen de lo que decía y hacía. El precioso Salvador estaba ahora muy ciertamente bajo la sombra de la cruz.